Conociendo a Saraí. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Saraí Viviendo en Resiliencia. Estoy súper emocionada porque el día de hoy tengo una invitada súper especial. Quiero contarte que tenemos el día de hoy a mi querida amiga Inés y no te la voy a presentar porque el día de hoy quiero que ella se presente. Así que bienvenida Inés a este espacio. Muero de ganas por entrevistarte. Cuéntanos quién eres o cómo te describirías. Bueno, me llamo Inés Gómez, soy de Montevideo, Uruguay, vivo en Montevideo y soy nieta, soy hija, soy madre y abuela. Me considero una persona también hiper resiliente y bueno, una persona que ha aprendido de la vida. Qué hermoso. Uno de los motivos principales por los que decidí invitarte a este podcast es porque, aunque no te conozco a profundidad, lo poco que te he conocido, he reconocido que la resiliencia ha sido parte fundamental de tu historia. Me encantaría que me compartieras. Si pudieras describirte en una imagen, en una palabra o en una frase, ¿cómo cómo te describirías? Em, Me describiría auténtica, ¿Por qué? porque en general mm, yo soy una persona que dentro de lo que piensa, sin herir a los demás, intenta decir lo que realmente piensa y ponerlo sobre la mesa. Aunque haya otras opiniones discordantes, mm, bueno, no importa. Yo creo que la autenticidad es una de las cosas principales para la persona. El arte de ser Saraí ha sido el descubrir la resiliencia, el encontrarle respuestas a preguntas que se fue haciendo desde su infancia, preguntas que muchas veces parecía que no tenían sentido y que hasta su adultez comenzó a ver esas hermosas respuestas. Quiero pensar que parte de tu autenticidad sería el arte de ser Inés, pero cuéntanos, ¿tú qué consideras que incluye esa autenticidad, el arte de ser Inés? ¿Sabés qué pasa? Que yo tuve una educación demasiado formal, demasiado cerrada, ¿sí? Digo, ya soy grande y bueno, en aquella época la educación era de esa forma. Entonces, dejé muchísimo tiempo de ser yo, dejé muchísimo tiempo de ser auténtica. Por complacer a los demás, porque los demás, o sea, por no contradecir a los demás, porque si yo contradecía o si yo pensaba diferente, capaz que no me iban a querer. Entonces era cuestión de aguantar y callarte y quedarte en el molde para que los demás estuvieran contentos con tu presencia. Pero bueno, llegó un momento en que ya grande me di cuenta que eso no podía ser más y, y bueno, empecé a trabajar en mí y empecé a quererme de a poquito, cada vez un poquito más, bueno, tratar de ser yo y no ser lo que las demás personas esperan de mí. Qué maravilloso. Justo ayer estaba hablando en Instagram acerca de esto de cuántas veces nos preguntamos el realmente de dónde viene el amarnos a nosotros mismos y el reconocer que para amar a alguien más, pues primero tenemos que aceptarnos en su totalidad con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que somos. Entonces, el amarnos completamente con nuestras decisiones, sin importar cuáles sean. Y pienso que así como tú, admiro muchísimo el que hayamos logrado comenzar a hacerlo a una edad más grande, porque muchas veces creemos que amarnos a nosotros mismos comienza desde la infancia, que a todos nos enseñan a amarnos a nosotros mismos y la realidad es que no, No. la realidad es que las creencias en casa pues suelen ser difíciles. Me gustaría preguntarte, Inés, ¿qué es, cuál es el recuerdo
con lo que te sientas cómoda de compartir el recuerdo o la palabra que se te viene a la mente con la palabra resiliencia. Volver a empezar, a pesar de todo, a pesar de las malas experiencias, que en definitiva las malas experiencias son la parte de la vida que te enseña y que te deja una enseñanza para tratar de no cometerla de vuelta. Este, y bueno, y otra vez empezar y empezar y empezar. Yo me maravillo con ustedes porque tan jóvenes como se despertaron y se iluminaron y tan jóvenes, ¿no? Digo, a mí me hubiera encantado que me hubiera pasado eso, pero bueno, me pasó igual de mayor y lo agradezco también. Me encanta porque la verdad, no sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado que si por más trabajo de crecimiento personal que lleves, sigue llegando un momento en el que dices: "No quiero volver a empezar, hoy no". Y de repente ya te acuerdas de las herramientas, te acuerdas de todo lo que has trabajado y dices: "Bueno, está bien", pero uno cree que una vez que empieza a trabajar tal tema, tal herida, ya lo sanó y ya va a vivir feliz para siempre y jamás se va a encontrar otra vez en ese punto de no querer volver a empezar, pero de pronto ahí estás y dices: "A ver". Todos Mm, los días hay que volver a empezar. El eterno presente, como decía Moni el otro día. sí, el eterno Todos los presente. días, exacto. Y y aceptar que no se trata de no equivocarnos, no se trata de no querer parar, al contrario, saber cuándo parar. No, de no equivocarnos, no, sin duda que es lo que menos, de lo que menos se trata, porque nos equivocamos permanentemente. Me encanta. Y bueno, y de esas equivocaciones salen las experiencias, ¿no? Sí, 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 sí. Viviendo en resiliencia. Em, para mí, Saraí, vivir en resiliencia es esta parte de volver a empezar todo el tiempo, pero no solo volver a empezar, sino cuesta decirlo, pero es esta parte de volver a empezar sonriendo, porque me ha tocado conocer muchas personas que realmente les es muy difícil por su historia y no está mal. Pero en mí, Saraí, algo que me ha destacado es que, y sin importar la adversidad, y vaya que han sido un montón, este, el volver a empezar y con una sonrisa es como, ay, ya no importa, o sea, sin dinero, sin nada, sin casa, sin hijos, sin lo que sea, pero pues vamos a darle a ver cómo lo volvemos a conseguir, a ver cómo lo volvemos a recuperar, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte para ti, ¿qué crees que sea vivir en resiliencia totalmente? Justamente eso, es comenzar todos los días y darnos el permiso a veces, ¿no? De estar mal, de sentirnos con un poquito de bajón, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos bajoneados, darse ese permiso, pero saber que, bueno, que uno puede y que En vamos a poder. Cada día es un desafío, pero uno puede. sí, sí que puede. ¿En qué área de tu vida consideras que ha sido más difícil volver a empezar? En el área de las parejas. Em, Mi vida, yo me ennovié muy joven, me ennovié a los 15, me casé a los 20, la primera vez, ¿no? Y a los 22 ya estaba separada. Después me casé a los 25 de vuelta y a los 35 me separé. Y después, como a los 38 por ahí, 40, 38, 40 por ahí, tuve una pareja, 17 años, y bueno, nos volvimos a separar. Y todas tuvieron un mismo patrón, siempre hubo un mismo patrón ahí, que era la infidelidad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, de la última separación, fue que yo me pregunté por qué me estaba pasando eso, por qué elegía siempre el mismo tipo de personas, por qué ese patrón lo elegía siempre. Bueno, ahí conocí a mi mentor, porque cuando me estaba haciendo esas preguntas aparece en la computadora un anuncio de él sobre eso mismo.
Y yo siempre lo recuerdo y digo que cuando el alumno está pronto, aparece el maestro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en mi, en mi amor propio. Porque claro, la mayoría de la gente se piensa que decir amor propio es decir, ay, me amo, me amo, me amo, me amo, como me quiero. Pero no, va un poco y bastante más allá de quererse. Y bueno, mm, no sé, como que todas esas heridas de la infancia, muchas ya las pasé, ya las trabajé, ya las superé y bueno, la, la forma de darse cuenta de eso es que ya no elijo más ese tipo de parejas, ¿no? Y bueno, pero ¿sabés lo que me viene a la cabeza? Poner límites es una de las de los mayores actos de amor propio. Entonces, cuando uno aprende a poner límites, eh, aprende a quererse y a tener fuerza para seguir adelante. Entender que justo como lo dijiste, poner límites, pensamos que hablamos de ponerle límites a a las demás personas, pero la realidad es que nos ponemos límites a nosotros mismos Exacto, respecto a las demás personas, respecto a la exacto. experiencia. Em, Comentaste algo que me gustó muchísimo y no porque lo hayas vivido, sino porque conecto con eso, que es la parte en que uno de tus procesos más difíciles han sido la etapa de la pareja por estos momentos de infidelidad que viviste. A mí me tocó vivir, he tenido nada más un matrimonio como tal y una relación oficial en la cual también me tocó vivir infidelidad en los dos y hasta después de mucho tiempo de haberlos terminado fue que me comencé yo a preguntar, por qué estoy eligiendo este tipo de pareja. Ya después ya no fue el por qué estoy eligiendo este tipo de pareja, sino ahora el de dónde viene, qué quiero, a dónde quiero llegar, ¿no? Sin embargo, esta situación en específico no ha sido los procesos más dolorosos que yo he vivido, porque considero que incluso con esas parejas con las que tuve esa experiencia, le agradezco un chorro a Dios que me las puso esa experiencia, porque entendí por completo que eran parejas que en realidad no amaba como yo creía, que en realidad incluso el amor que yo creía que sentía en ese momento no era un amor sano, no era un amor saludable, No, estaba claro, idealizada por creencias, idealizada por exacto, también salir de casa, salir de tal lugar, entonces, y, o sea, yo estaba viviendo incluso un duelo y ni siquiera me estaba dando cuenta de que lo estaba exacto. tapando queriendo creer que amaba a alguien más, ¿no? Que me estaba dando la felicidad que en ese duelo yo no tenía. Entonces, ahora puedo ver que hubo otros procesos más difíciles en mi vida que me llevaron a descubrir esta resiliencia. Corazón resiliente. En lo más profundo de tu corazón resiliente, ¿crees que ha habido alguna otra experiencia que te haya impactado más que las de la infidelidad con tus parejas o crees que hayan sido estas? No, no, porque yo fui criada en el mundo de Walt Disney, ¿verdad? En el mundo de la media naranja, en el mundo del que si no tenés un hombre al lado no vas a ser feliz, en el nombre, en, en la época en la que, bueno, que se esperaba el príncipe azul. Entonces, todas esas creencias que, aunque parezcan tontas, te hacen mucho daño en la cabeza, todas esas creencias lo que hacen es hacerte buscar a alguien para no estar sola, solamente para eso. A alguien que, bueno, que más o menos te guste, si te gusta, bueno, después empezás a tener más confianza y se empiezan a conocer más y bueno, y después ya a lo último es como que son hermanos, ¿no? Porque, porque de repente no estabas enamorada del todo o nunca estuviste enamorada, pero como tenías que tener a alguien al lado, lo mantenías.
te mantenías con esa persona al lado. Hasta que, bueno, hasta que llegaba el punto más álgido sobre o sea, de traspaso de amor propio, que, bueno, que ya no podés compartir, por lo menos yo no podía compartir más, no podía convivir más con una persona que había faltado a un pacto, ¿no? Que era el pacto de fidelidad. Em, no, no creo que haya tenido otras cosas así de graves. Lo único que ahora más adelante ya empezó a tallar también el tema de los padres, que yo, bueno, yo los tengo vivos todavía, pero ahí empecé a ver la educación que tuve y bueno, y tratar de amigarme o tratar de congraciarme, ¿no? Con lo que ellos me dieron, que me dieron todo lo que pudieron, y con las pocas herramientas que tenían, ¿no? Y, y en eso estoy ahora, tratando o sea, yo agradezco y los quiero montones, pero sé que muchas cosas, muchas taras que tengo vienen de mi crianza, ¿no? De todas formas, son mis padres y jamás, jamás voy a hacer nada que vaya en contra de ellos. Y no es sencillo llegar a ese punto, incluso yo creo que yo misma todos los días, por más que quiero mucho a mis papás, llega un punto en el que también me pierdo y otra vez estoy como que, ay, gracias porque están, gracias porque existen, gracias por esto, pero me duele esto que estoy viviendo, me duele, voy a tomar distancia un ratito, ¿no? Entonces, sí te entiendo perfectamente. Gracias por hacer esto, Inés, porque si de algo estoy segura es que hacer este cambio en tu vida te está llevando a hacer un cambio en el mundo, porque es una energía que transmitimos que se va repitiendo, aunque muchas veces no nos damos cuenta. En mis etapas de las infidelidades, yo llegué a un punto en el que yo dije, "Ah, ¿sabes qué? No me interesa estar peleando a ver si eres infiel o no eres infiel. Si tú dices que eres fiel, ok, yo te creo, volvámoslo a intentar, ¿no? Entonces, ese no fue el punto de quiebre para mí porque creía en ese momento que no le iba a invertir el tiempo a estar revisando teléfonos, a lo que sea, ¿no? Después de que ya había pasado yo mi episodio de locura y de toxicidad, ¿no? Pero lo que sobrepasó mis límites, lo que me llevó a lo más profundo y doloroso de una relación de pareja fue la violencia física. Ujú. Llegar a la violencia física y enfrente de mis hijos fue como lo que dije, hasta aquí, no más, ¿no? Ese fue mi aprendizaje. Mi aprendizaje fue decir, no necesito que alguien más me golpee para que me quiera. O sea, alguien me puede querer sin golpearme, alguien me puede querer sin serme infiel, alguien me puede querer sin ser, ¿sabes? Entonces, eso me llevó a mí a tomar la decisión y a comenzar a descubrir que incluso, o sea, puedo quererme tanto yo sola que no necesito estar con nadie más ahora. Ahora en este momento sí quiero estar con alguien más, pero ahorita es un tiempo para mí porque es lo que yo quiero en este momento. ¿Cuál consideras que es el aprendizaje más profundo que tú tuviste? Que además de la infidelidad, como vos decís, de que pasás por esa etapa de toxicidad, lo que sea, también en la última no, pero en las otras dos, en mis primeros matrimonios, también hubo violencia física. O sea, muchos años fue violencia psicológica, ¿tá? Hubo mucha violencia psicológica que yo me vine a dar cuenta después, ahora de grande, que lo que hacían era ejercerme violencia Claro. psicológica, ¿no? Y, y bueno, en mi primer matrimonio, en un momento hubo violencia física y al otro día esperé que se fuera a trabajar, agarré a mi hijo y me fui para la casa de mis padres y no volví nunca más. Y en el segundo matrimonio, también después de que hubo violencia física, pero ahí fue de ida y vuelta,
porque ahí ya estaba más avispada y no me iba a dejar pegar, entonces yo también di, y después de eso también este, nos separamos y ta, y nunca más. O sea, después intentó volver, pero no, no. Yo no puedo convivir con una persona, primero eso, que ejerce violencia física, y después no puedo vivir con una persona que no le voy a creer, que ya mintió y no le voy a creer. Entonces, para mí va a ser una tortura estar pensando todo el día qué estará haciendo, con quién estará, dónde estará, qué hará. Entonces, lo más sano era estar cada uno por su lado. ¿Qué sentiste cuando llegaste a ese momento? Cuando tomaste esa decisión de tomar tus cosas e irte o de tomar la decisión de separarte de esa persona, cualquiera de las dos personas, ¿qué En sintió la, esa en Inés? la, en la primera vez sentí como que me saqué una mochila de 1000 kilos de encima, así, tal cual, tal cual. El segundo matrimonio, yo lo quería mucho, me estuve muchísimo tiempo mal, muchísimo tiempo tratando de duelar, eh, me llevó mucho tiempo salir de ese estado, muy dolida, muy dolida. Pero gracias a eso y gracias a querer salir de ese estado, yo empecé a hacer cosas por mí, ¿no? En cuanto me separé, me fui a España a estudiar micropigmentación. A pesar de que acá tenía mi profesión de fisioterapeuta, lo que quieras, pero eso me llamó la atención, me fui a aprenderlo y a partir del año 98 yo sigo con ese tema, con esa profesión, además de la fisioterapia, ¿no? Y, y eso me abrió mucho la cabeza porque empecé a viajar sola, o sea, viajé sola a España, era la primera vez que viajaba sola, y me encanta viajar sola, porque no me gusta viajar con otra persona que se me siente al lado y que me empiece a hablar. No, no, a mí en los viajes me gusta estar sola. Y bueno, aprendí a hacerlo y me fue gustando cada vez más y yo una vez por año tenía que ir a España a reciclarme y era representante de una marca y eso. Así que me volví más independiente que nunca. Y esa para mí fue una gran experiencia y un gran logro, un gran logro. Gracias, muchas gracias por hacer eso, porque no cualquiera. Hay incluso muchas personas allá afuera que actualmente y que durante mucho tiempo se han creído la historia de que incluso aceptar los golpes o las infidelidades es parte de una relación. Es la manera en la que las personas te quieren. Herramientas para tu resiliencia. ¿Qué herramientas crees que le puedan ayudar a esas personas? Em, Aprender sobre cómo darte amor propio, cómo poner límites, em, eh, ¿Qué herramientas te han acompañado a ti a partir de ese proceso? el abrirme a nuevas experiencias. No encerrarme, no quedarte encerrada en tu casa, sino abrirte a nuevas experiencias, aceptar ayuda, además también, que eso no lo hice nunca, pero sé que lo tendría que haber hecho, aceptar ayuda y saber que vos podés. Saber que si alguien antes que vos lo hizo, vos lo podés hacer. Y si nadie lo hizo, sos la primera o podés ser la primera en hacerlo. Claro, Entonces, tener confianza en una misma y saber, o tener por lo menos, no sé si saber, pero por lo menos tener la intuición de que sí, de que vas a poder.
y que aquí estamos para acompañarte. Am, ¿Hay alguna herramienta o algún hábito que te ayude a regresar a ti? Sí, por ejemplo, em, yo tengo el hábito de cuando me despierto, agradecer, agradecer por lo que sea, por todo, agradecer por la salud, por el techo que tengo, por el agua, por las sábanas, por mis padres, por la salud de mis padres, por mis hijos, por mis nietos, agradecer. Y decirle al universo, pedirle al universo o comentarle de que estoy pronta para vivir la experiencia que me quiera dar ese día, cada mañana. Qué hermoso. Y después, de noche, al acostarme, disfruto muchísimo poniéndome música. Me pongo una música que yo me elegí, y adoro el blues, por ejemplo, y bueno, escucho esa música y nada, y me dejo llevar. Me encanta. Justo te iba a preguntar cuál era, la música que escuchabas y me encanta que sea el blues. ¿Cómo Eh, se mira Inés agradeciendo? Porque en mi experiencia, el decir agradecer, la verdad es que no muchas personas llegan a conectar con eso. Cualquier persona dice, piensa que cuando agradecemos es como nada más llegar a sentarte o en la mañana ver los ojos y decir, ay, gracias, adiós, bye, me voy. Y la realidad es que no, agradecer es agradecer con cada célula de tu cuerpo. lo que pasa que uno no se da cuenta de lo que tiene realmente. Uno no toma conciencia de lo que tenemos. Entonces, realmente cuando tomé conciencia de todo lo que tengo, de todo lo que logré, ya sea material, ya sea, ay, no me sale la palabra, eh, espiritual, ¿verdad? Ya sea material, ya sea espiritual. Pero cuando realmente te das cuenta que sos hipermillonaria, eh, creo que no queda otra que agradecer. No queda otra. ¿Cuál sería la cosa o la persona, lo más hermoso que has agradecido en tus últimos años? Ah, por la salud de mis padres, de mis hijos y de mis nietos. ¿Cómo se veía una Inés antes que no agradecía por su salud? Ah, no le importaba, como que le daba lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, cuando a Saraí no le importaba, trabajaba 20 horas para una empresa y dormía 4 horas nada más y comía pura comida chatarra y comía pocas veces en el día, pura comida a la calle. Esa era una Saraí que jamás ponía a agradecer por su salud. ¿Cómo se miraba una Inés que no agradecía por su salud? Bueno, yo también tuve esas épocas de trabajo intenso, de entrar 6:30 en un trabajo hasta las 2 de la tarde y a las 2 entrar en otro hasta las 8 de la noche. Y bueno, eso va resintiendo todo, va resintiendo la salud. Em, Cuando llega un momento que te enfermas y que decís, bueno, acá tengo que parar y replantear las cosas, ¿no? Darte cuenta de que sin salud no podés seguir, no podés hacer nada. Entonces, lo principal es eso, cuidarme, y cuidar a los que quiero. Me encanta. Hace un momento me platicaste que estaba en el gimnasio, no sé si se pueda compartir algo. Me encantó haberlo escuchado porque ¿cómo ha sido este proceso para ti? Emocionalmente, ¿cómo te sientes con ese ejercicio? No sé cuánto tiempo te llevas, cuánto tiempo lo habías estado haciendo antes, si es la primera vez. Toda mi vida es ejercicio. Ajá. Toda mi vida ese ejercicio. Tuve un paréntesis,
cuando tuve a mis hijos, porque okey. criar, trabajar y todo eso, y los esposos celosos y, y controladores, no me dejaban, yo no me daba cuenta, pero claro, no me dejaban ir al gimnasio. Pero yo siempre desde niña, desde los 7 años, que voy a hacer deporte, gimnasia. Después, a los 12 años, competía en natación por un Guau. club. Soy federada en natación. em, y bueno, después dejé eso, pero yo seguí yendo siempre, siempre a hacer gimnasia, a mantenerme activa. Ya te digo, tuve ese paréntesis y ahora lo hago por salud. Lo hago por salud. No solamente que te vinculás con un montón de gente, sino que principalmente lo hago como disciplina para la salud. Em, a No es mí que en me mi caso encante, ¿eh? No es que no lo adoro, pero sé que lo tengo que hacer y lo hago. En ese sentido soy disciplinada. y sí pasa, o sea, no tiene que encantarte, pero ah, lo que sí puede encantarte es el resultado de cómo te sientes. En mi caso, por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio, cuando ejercicio aquí en mi casa o cuando voy a correr, trato de disfrutarlo mucho, pero más que nada es porque yo veo el cambio. Cuando yo no voy a hacer ejercicio, cuando no hago ejercicio en mi casa, me es más sencillo quedarme acostada todo el día, me es más sencillo aceptar alimentos que no me hacen bien y me es más sencillo empezar a quejarme de la vida, empezar a hacer esa versión de mí que no me gusta. Cuando estoy haciendo ejercicio, veo que mi cerebro se oxigena, que mi cuerpo, mi piel se mira totalmente distinta, que mis fuerzas para cargar cosas se miran totalmente distintas y me gusta esa versión de mí. Entonces, por eso te preguntaba si ¿cuál era el resultado que tú mirabas? ¿Cómo se sentía esa Claro. Inés? Y cuando llegues a mi edad vas a ver que si no haces ejercicio te empieza a doler todo. Y Entonces, una forma de mantenerte sin que te duelan las articulaciones es haciendo ejercicio. así que lo seguiré haciendo. Sí. Círculo de resiliencia. Tenemos una comunidad privada que se llama Círculo de Resiliencia. Es una comunidad en la que intentamos compartir esas experiencias resilientes que nos acompañan en nuestro día a día. Y yo siempre he considerado que una comunidad así es importantísimo para cualquier persona. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, como a mí me pasó, que no tenemos idea del concepto de la resiliencia, no tenemos idea de cuán resilientes vamos siendo en la vida y una vez que lo hacemos consciente, es más sencillo comenzar a ver más herramientas y más recursos disponibles a nuestro alcance para vivir una vida más feliz y más plena. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué papel ha jugado en tu vida alguna de las comunidades en las que tú ya eres parte, porque eres parte de varias? Un papel fundamental, un papel fundamental. Em, desde las comunidades políticas, ¿ah? A las que yo pertenezco y las que integro, hasta ya te digo, las del gimnasio y las comunidades que tengo con los grupos de evolución personal. Todas aportan desde un ángulo diferente, aportan para que te des cuenta que sí, que sos resiliente, para que te des cuenta lo que valés. Porque, ¿sabés lo que creo yo? Lo que creo es que el mundo, a pesar de que estamos intentando cambiarlo de a poquito, sigue siendo demasiado machista, ¿sí? Es un mundo machista, es un mundo patriarcal. Entonces la mujer siempre está relegada, la mujer siempre está en segundo plano, la mujer no tiene que sobresalir mucho, ¿no? Para no opacar a los hombres. Entonces,
Yo creo que darnos cuenta de nuestro brillo, de nuestra luz y que no necesitamos a un hombre para brillar, eso para mí es fundamental. Y en todos esos grupos a los que pertenezco, ya te digo, me dan un ángulo diferente como para darme cuenta de lo resiliente que soy y de cómo he venido transitando la vida, ¿no? O sea, no soy de las personas que se quedan con una opinión o que se quedan quietas Entiendo. porque, ay, me pasó la vida por arriba y ¿qué voy a hacer? No, no, soy de las que salen a pelear y a luchar para superar eso que haya pasado. Qué maravilloso. Que hagamos, que encontremos a más personas como tú allá afuera y no porque tengan que estar luchando, no, sino porque prefieran luchar que quedarse en donde están o que aceptar lo que no les funciona. Exacto. La verdad, deseo Muchas mucho veces se acepta por comodidad, ¿verdad? Eh, Hay muchas personas que están cómodas y soportan cosas que no deberían soportar o que no deberían, no sé, no sé si no deberían, pero por algo las soportan, pero soportan cosas terribles, que porque pueden están no estar cómodas. soportando. Mm, sí, sí, y están cómodas, entonces no quieren salir de esa zona. ¿Qué has descubierto tú de ti misma al compartir tu historia, no solo en estas comunidades, sino también en tu marca personal, con personas sensibles? Que lo que yo pasé y lo que yo paso, lo pasó y lo está pasando muchísimas más personas de las que yo creía o de las que por lo menos sabía. Hay mucha gente, muchas mujeres que están en esa situación que yo estuve y, y está bueno integrarlas primero a un lugar donde se sientan que son parte de algo, que son valiosas y que son reconocidas y que aprendan o enseñarles que ellas solas pueden y que no necesitan estar con alguien por el miedo a estar solas, ¿sí? Que no necesitan a alguien, que de ahora en adelante empiecen a elegir, ya sea pareja, ya sea amistades o lo que sea, que empiecen a elegir desde la preferencia y no de la necesidad por no estar solas. O sea, integrar un grupo de amigas que no sirve, que es tóxico, solamente por el hecho de no tener amigas, eso no sirve. Estar con una pareja que ejerce violencia física, violencia psicológica, que además te engaña, rompe los pactos, ¿qué es lo bueno que tiene eso? Nada tiene de bueno. Entonces, creo que es preferible a veces estar sola, aprender a estar sola y disfrutar de estar sola, porque realmente cuando uno aprende a estar consigo misma, lo disfruta y mucho. Yo disfruto mucho. Tengo pila de veces que no salgo, que no quiero ir a ningún lado para quedarme conmigo, eh, yo qué sé, mirando una serie capaz, tomándome mi vinito, eh, tranquila y disfrutándome de mí. Y ojo, el que estemos ahora diciéndote a ti que nos estás escuchando, ay, mira, sí, aprende a estar sola, no significa que no estemos conscientes de lo difícil y complicado que puede ser, de lo doloroso que puede llegar a ser, porque créeme que somos personas que te hablamos desde nuestro corazón, desde el dolor más profundo que vivimos en una separación por decidir elegirnos a nosotras mismas, pero eso nos llevó a menos en mi caso, me llevó a encontrar ese momento de felicidad yo sola viendo una película con unas palomitas, pidiéndome lo que a mí me gusta de comer, de beber y decir, ¡ay, qué Exacto, rico! Y aquí estoy, no necesito nada más. Y claro, sí quiero una pareja, pero va a llegar el momento que tenga que llegar, pero ahorita es suficiente y no tengo que estarme preocupando porque, oye, te pido
ay, no, pero ya dime si te voy a pedir, pero tú quieres esto o quieres lo, o sea, no tengo que preocuparme por esto, no tengo que preocuparme por rogarle a alguien, ándale, ve una película conmigo, ándale, Es ven, vamos verdad. al cine, o sea, y múltiples momentos complicados o difíciles porque cuando el amor es puro, es natural, no se ruega, no se insiste, o sea, no se compite, el amor es admiración completa y se disfruta, se disfruta. Entonces, esta parte de amarse a uno mismo va a doler soltar esa amistad, va a doler soltar ese círculo social, a esa pareja, pero créeme que vas a encontrar la mejor versión de ti misma, te lo aseguro que va a suceder. Sí, sí, porque además empezás, a estar más iluminada, empezás a vibrar en otra frecuencia. Entonces, capaz que esas amigas ya no existen, pero aparecen otras que te llenan el alma, y que te sentís hiperidentificada con esas personitas como ustedes, por ejemplo, Sí, sí, que me sí. encantan y me siento reidentificada. De que se puede estar sola y no tener que aguantar, pero, ¿sabés qué pasa también? Es que está dentro de las enseñanzas de que el amor es para toda la vida, y para mí, yo estoy convencida de que el amor no es para toda la vida, tiene un fin como todas las cosas. Todo tiene un fin. Entonces, muchas veces, alargamos ese fin, no sé por qué motivo, vamos alargando el final de las cosas, cuando, por ejemplo, de repente, en mi última pareja, en mi última convivencia, yo alargué, 10 años el final. Tendría que haber cortado a los 7 años y estuve 17 años. ¿Tá? Y eso por toda la inseguridad de no querer estar sola y de qué voy a hacer si estoy sola. ¿Y de Como qué dice? O el sea, Chapulín Colorado, ¿a quién me va cómo es que decía el a Chapulín? defender. ¿Quién me va a defender ahora? Sí, sí, ¿No? sí, sí. Y luego más en tu caso puedo verte diciendo, ¿cómo voy a dejar 17 años de relación? O sea, claro que nadie se va a fijar en mí, claro que no va a volver a empezar, o sea, porque son frases que a veces parecen muy sencillo repetirnos, pero me encanta que pueda ser un punto de admiración para todas nosotras. A veces es fácil juzgar a las personas que tomamos las decisiones de romper una relación, de dejar una amistad, porque creemos que son egoístas porque pensaban en sí mismas, sí somos egoístas porque pensamos en nosotras mismas, pero Sí, ser sí, egoísta nos lleva a vivir las experiencias elegidas desde la conciencia y desde exacto. el amor. Entonces, ¿tú de dónde estás eligiendo? Desde el amor. Elijamos desde el amor, elijamos desde el amor. Sí. Bueno, eso es una de las cosas, viste, que nunca dije, por ejemplo, te amo, nunca le dije a ninguna de mis parejas. Lo veía más de Wow. telenovela, y no lo sentía, obviamente, Oye, ¿y qué ¿entendés? sientes cuando Quique nos dice que nos ama? Ah, me encanta, me encanta. ¿Y Claro. sabes qué? Y yo tengo patrones, yo tengo, el patrón de mi enseñanza y en mis dos hijos, ¿no? Entonces, y mi hijo grande, ya rompió ese patrón, ¿viste? Él con las hijas es súper amoroso, o sea, a mis padres nunca a mí me dijeron te amo, ni te quiero, jamás. Y yo nunca se los dije a mis hijos tampoco. ¿Tá? No Wow. sé, pues, no sé si es por sentirte que sos muy vulnerable al decirlo, o sos débil al decirlo, o cuáles eran las estructuras de mi cabeza en las que yo no podía decir eso. Y ellos aprendieron, o sea, se criaron sin el te quiero y sin el te amo. ¿Y ahora ya se los dices? Y ahora se los digo, pero a mis nietas también. Ok. Pero mi hijo grande, rompió ese patrón, él sanó esa parte, y él le dice siempre, permanentemente le está diciendo a las hijas que las ama y que las quiere.
La Qué verdad que hermoso. en eso me siento súper orgullosa de él porque pudo superar este, algo tan fuerte, ¿no? Como poder expresar sus sentimientos, que Sí, era lo sí, que sí, yo sí, no podía hacer. sí, Ya, y una cosa, ya me acordé, una cosa que te iba a decir es que, claro, como no nos conocemos, como uno no se conoce, no nos permitimos conocernos, justamente por el miedo de que si nos conocemos, capaz que cambiamos y nos dejan, ¿sí? Y nos quedamos solas, como no nos conocemos, no nos damos cuenta que nos vamos transformando y en mi último caso, en mi última convivencia, yo me fui cayendo como en un pozo oscuro, pero no me di cuenta que estaba en ese pozo, porque el tipo era tirando depresivo, ¿no? ok. Entonces ese entorno a mí me chupaba la energía, pero tremendamente. Mi energía bajísima siempre me chupaba la energía. Y yo no me daba cuenta de eso. Fue después de que me separé, que la gente me veía y me decía, ¿qué te pasó, Inés? Que estás bárbara, que estás más luminosa, que estás más contenta, hasta te reís. Mirá vos haber dejado de reírme, ¿verdad? Entonces uno no se da cuenta que va teniendo esos cambios y te vas quedando sin energía y se la vas pasando a la otra persona y esa persona tampoco hace nada con esa energía porque también la chupa para abajo. Entonces Sí, era eso lo que te quería comentar hoy, que no nos enseñan a vernos, no nos enseñan a saber cómo somos, no nos enseñan qué es lo que nos hace bien, inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien para que podamos elegir con criterio y con el y que corazón? parte de esto, que es por lo que comenzamos a hablar, es parte de esa comunidad en la que nos conocimos y que queremos que haya más comunidades como estas, es que nos aceptamos sin importar la edad, sin importar quién seas, qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu historia, ese momento en el que abrazas el dolor de la otra persona sin importar cuál es el dolor, porque no la estás juzgando, simplemente estás ahí y estás sosteniéndola porque te das cuenta que es un ser humano igual que tú. Entonces, eso es lo más maravilloso del mundo y créeme, persona que nos estás escuchando, que sí existen comunidades así, que sí existen lugares seguros, que sí hay personas que te van a aceptar por el hecho de ser tú, que no necesitas hacer nada más, no necesitas ser más bonita, no necesitas ser más joven, no necesitas tener más edad, no necesitas estar soltera o tener pareja, solamente por el hecho de ser tú, te van a querer y te van a apoyar y te van a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Entonces comienza a unirte a ese tipo de comunidades. Así que, mi querida ¿Sabés? Inés, ¿Sabés? Una de las cosas que yo aprendí después de integrar distintas comunidades es, es increíble los parecidos y las coincidencias que hay en los relatos y en las cosas vividas por las mujeres, ¿no? O sea, la que más que menos vivimos más o menos lo mismo. sí, 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 Entonces, sí. eso me impactó, me impactó. ¿Cuántas veces realmente creemos que nadie en el mundo está pasando lo que nosotros vivimos? O sea, Exacto. yo Entonces nos incluso, quedamos solas con el sí, dolor, no queremos decir nada porque para que o no se rían o para que no nos tengan lástima o para que no digan que exagerada, que histriónica, y nos quedamos como tiene que quedarse una mujer, calladita es más bonita. Entonces te quedas calladita y te vas comiendo todo el dolor y te vas comiendo toda las cosas que están pasando por adentro que ni siquiera se las podés comentar a nadie porque van a decir, ah, esta agranda las cosas. Pero la mayoría de las mujeres pasamos por lo menos una vez por lo mismo. sí, totalmente. Semilla resiliente. Si pudieras sembrarle una semilla a alguien en este momento, ¿qué sería? Una semilla es eso que va a florecer en algún momento, que va a crecer en algún momento. Puede ser un mensaje, puede ser un consejo, puede ser una frase. ¿Tú qué semilla te gustaría sembrar hoy en nuestra comunidad resiliente?
lo que dijimos varias veces, que aprendan a quererse, que aprendan a amarse, a poner límites, que aprendan a estar solas y que después elijan con amor y con conciencia. Gracias, Y que gracias, se, mi y querida Inés. que se unan a todos los círculos que puedan encontrar para que vean, para que se den cuenta que no son las únicas y que no están solas, que somos muchas en ese mismo camino de tratar de reencontrarnos, de tratar de volver a nosotras. Porque ¿te acordás cuando eras chica? No, alguna vez no dijiste, cuando sea grande voy a ser, yo qué sé, enfermera, voy a ser. Yo quería ser neurocirujana ¡Guau! y sí, y no, porque me novié muy joven, me casé muy joven, se me truncó toda la carrera, ¿no? Entonces, por eso hoy admiro a la juventud que sigue sus deseos y no le importa lo que piensen los demás. Sí, totalmente. Déjame te Mm. cuento que yo también me novié a los 15, y me casé a los 18 y me divorcié a los 25, más o menos. Y pues por ahí, ¿no? Ahorita que lo hice, dije yo, te voy a compartir. Mi querida Inés, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Si alguien quisiera saber más de ti, si alguien quisiera contactarte, nos puedes compartir tus redes sociales o por ahorita no, cuéntanos. Eh, Yo estoy en Instagram como Alquimia Emocional, porque estoy dando talleres para justamente mujeres que han pasado por lo mismo que pasé yo. Son talleres gratuitos donde hablamos de todo lo que hemos pasado y bueno, y les doy alguna herramienta como para que puedan transitar por todas esas cosas tan dolorosas que a mí me llevaron muchísimo tiempo y no tiene por qué llevar tanto tiempo. El tema está en conocerse y en quererse, como te decía hoy, pero conocerse fundamentalmente. Porque como vos me decías hoy lo de la semilla, que no lo terminé no te terminé de decir, ¿te acordás cuando decíamos, cuando sea grande voy a hacer tal cosa? Bueno, para volver a esa niña interior que tenía esos sueños y que se le vieron truncados los sueños, ¿no? Pero volver a esa niña interior y poder hacer realidad sus sueños. Ya sea esos sueños que tuviste antes o nuevos sueños, pero soñar No, siempre. nuevos, porque los que estuviste antes capaz que ya no te da el tiempo, como a mí ya no me daba el tiempo, pero sí empezar a ser auténtica y decirme a mí misma qué es lo que quiero y, e implementar los pasos que tengo que ir dando para poder hacerlo. Sí. Pero nunca más desestimar lo que yo quiero. Únete a nuestra conversación. Gracias, muchísimas gracias, mi querida Inés, por compartirnos todo esto, recordarle a las personas que nos escuchan lo importante de soñar, lo importante de creer en ti misma, lo importante de confiar en alguien, de buscar comunidades que te inspiren, de amarte a ti misma. Yo súper agradecida de tenerte conmigo. ¿Cómo te quedas de haber grabado este episodio conmigo? ¿Cómo fue tu experiencia en este podcast y compartiéndonos tu historia? Es una conversación entre nosotras, como hemos tenido ya algunas Sí, justo, conversaciones. justo eso. Sí, es eso, una conversación y bueno, y me siento escuchada, me siento que soy alguien, me siento que puedo aportar capaz con estas pequeñas cosas, capaz que puedo aportar a alguien que esté pasando lo mismo que yo pasé y bueno, y diga, bueno, ahí puede haber un futuro para mí. Eso es lo que más me emociona de hacer este podcast, de entrevistarlas a ustedes y a cada una de las personas que he entrevistado. Es
a veces creemos que hay personas inalcanzables, que hay experiencias inalcanzables, pero la realidad es que tengas todo el dinero que tengas, o estés en la posición que estés, si viviste esa misma experiencia, el dolor es muy similar, el Es lo aprendizaje es muy mismo. similar. Entonces, saber que personas tan hermosas como ustedes puedan abrirse y aceptar a ser entrevistadas en este podcast, que más personas escuchen su historia y que esas personas tengan gratuitamente la oportunidad de aprender y de no sentirse solas, eso para mí es maravilloso, así que muchísimas gracias por haber estado en este Por episodio, favor. Inés. Hasta pronto. Para despedirnos, si pudieras despedirte de este episodio con un gesto de amor para nuestra comunidad, ¿qué palabras les regalarías? Que traten de escuchar a su niña interior y que la ayuden a volver a casa. Wow, qué bonito. Justo parte de esto, antes de irnos, quiero contarte, mi querida Inés tiene talleres en los que te enseña a descubrir tu niña interior, porque sé que a veces podemos escuchar niña interior y podemos decir, a mí en lo personal, y quiero aprovechar para contarte, Inés, antes de irnos, yo creo que yo comencé a poder ver mi niña interior hasta mis 28 años. O sea, a mí me decían, ¿cómo te ves de chiquita? Yo no me la podía imaginar y yo miraba fotos, pero no me la podía imaginar, estaba completamente bloqueada. Entonces, parte de ese proceso de trabajo personal me ayudó muchísimo ahora a poder sí hacer ejercicios de meditación, hacer ejercicios donde me puedo ver ahí. Entonces, Inés tiene talleres padrísimos donde te lleva a encontrarte con tu niña interior, así que les voy a dejar aquí en los comentarios su red social para que la puedan seguir y pues nada. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast, en este episodio con nuestra querida Inés. Esperemos que te lleves algo de este podcast. Recuerda compartirlo con quien crees que pueda ayudarle. Recuerda darle like si te gustó y dejarnos tus comentarios porque queremos escucharte. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieres compartir, nosotras encantadas de leerte y de responderte, ¿va? Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Saharaí Viviendo en Resiliencia.